Hay momentos que no parecen planeados, pero que cargan una vibración tan profunda que estremecen las fibras invisibles del alma. No necesitan anuncios, ni cámaras, ni discursos. Solo ocurren, como si el universo mismo estuviera observando desde dentro de cada mirada, de cada movimiento, de cada suspiro. Y ese día, en medio del tráfico y el ruido de una ciudad que parece haber olvidado la ternura, algo se quebró o se abrió. Lo que parecía un instante cualquiera se convirtió en un espejo sagrado. Canelo Álvarez, conocido por su fuerza, por su disciplina, por su coraje en el ring, se encontró con una escena que ningún entrenamiento podría haberle anticipado. Un niño, descalzo, delgado, con la piel tostada por el sol y los ojos grandes, muy grandes, no por su tamaño, sino por lo que mostraban, una mezcla de esperanza, urgencia y resignación. Cruzaba entre los coches con una caja de dulces en una mano y unas monedas en la otra, desafiando la indiferencia del mundo con cada paso. Y ahí, entre los vidrios polarizados y los claxon impacientes, sus caminos se cruzaron. Canelo lo miró, pero no con la mirada casual de quien observa una realidad ajena. Lo miró como quien recuerda, como quien se reconoce, como quien, en un instante fugaz, siente que ese niño también es él, o que podría haber sido, porque el verdadero poder no está en los músculos, sino en la capacidad de ver al otro y sentir que es uno mismo. El niño se acercó al auto sin saber quién estaba dentro. No esperaba limosna, solo ofrecía lo poco que tenía, dulces baratos y una sonrisa rota. Y sin embargo, el silencio que surgió entre ellos contenía siglos de historia, porque ese niño no era solo un niño, era símbolo, era herida, era memoria colectiva. Y en él, Canelo no vio una víctima, vio a un guerrero sin guantes. Hay encuentros que no se explican, se sienten. Hay miradas que no juzgan, que no preguntan, que solo abrazan. Y eso fue lo que ocurrió. Un abrazo invisible pero real. Uno que brotó desde el alma de un hombre acostumbrado a pelear con los puños, pero que en ese momento entendió que la mayor batalla es interna y se libra con compasión. No hubo testigos ni cámaras oficiales. Solo el rumor de quienes estaban cerca, que comenzaron a notar algo distinto. Algunos pensaron que era una simple limosna, otros creyeron que era una estrategia de imagen, pero lo que sucedió ahí no puede reducirse a teorías. Lo que sucedió fue un gesto que brotó del corazón de alguien que por un instante dejó de ser una celebridad para convertirse en humano, profundamente humano. Y si cada uno de nosotros se detuviera un momento a mirar de verdad, a mirar no solo con los ojos, sino con la conciencia, a dejar de ver a los niños en la calle como un problema y empezar a verlos como parte de una herida común que necesita sanarse desde dentro, la vida no se transforma con discursos grandilocuentes, sino con actos sencillos que nacen desde la presencia. Y aquel día, Canelo no solo entregó algo al niño, recibió algo aún más valioso, porque en cada gesto de compasión se esconde una llave, una que abre portales hacia una conciencia más despierta, más amorosa, más real. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar. Lo que más duele no es la pobreza que se ve, es la que se siente, esa que no tiene forma ni nombre, pero que pesa en el pecho cuando uno recuerda su propia niñez con ausencias. En ese instante fugaz, mientras el niño se alejaba con los pasos lentos de quien ya ha vivido demasiado, Canelo se quedó en silencio. No el silencio incómodo del que no sabe qué hacer, sino el silencio profundo del que ha sido tocado por algo que trasciende las palabras. Ese niño representaba algo más. Era una ventana abierta hacia una época que muchos prefieren no mirar. Una época donde los sueños se construyen con migajas y los días se sobreviven, no se viven. Donde la calle se convierte en escuela y en trampa, y el único consuelo es la imaginación o la costumbre. Canelo supo lo que era pelear desde abajo, no por deporte, sino por necesidad. Por eso, cuando vio al niño entre los coches, no sintió lástima, sintió memoria. Una memoria visceral, no racional. Un eco de momentos en los que él también sintió que el mundo no lo miraba, que era invisible, que lo único que importaba era resistir. El tráfico siguió fluyendo, como si nada hubiera ocurrido.
Pero algo sí ocurrió, porque cuando la conciencia se activa, ya no hay vuelta atrás. Todo cambia, todo se mira distinto. Lo que antes parecía ajeno, ahora se siente cercano. Lo que antes era rutina se vuelve sagrado. Y eso le pasó a Canelo. En medio de su fama, su agenda, su entrenamiento, algo se quebró dentro. O tal vez algo se abrió. ¿Quién nos enseñó a ignorar el dolor de los demás? ¿Cuándo dejamos de mirar con ternura a quienes nos piden ayuda? ¿Qué parte de nuestra alma se adormece cuando vemos a un niño en la calle y no sentimos nada? No se trata de cargar culpas ni de señalar responsables. Se trata de despertar. Porque cada ser humano tiene el poder de abrir un espacio dentro de sí para la compasión. No la compasión de superioridad, sino la compasión real, la que reconoce al otro como espejo, como posibilidad, como reflejo de algo no resuelto dentro de uno mismo. Canelo sabía que dar unas monedas no cambiaría el mundo del niño, pero también sabía que un gesto auténtico sí puede sembrar algo. Tal vez no en el niño, sino en quienes observaban, porque a veces no es el acto en sí lo que transforma, sino la energía que lo sostiene. Y ese día, algo empezó a moverse, no en los periódicos ni en las redes, sino en las almas de quienes sintieron ese momento como un llamado a mirar más allá de la costumbre, a dejar de normalizar el sufrimiento infantil, a recordar que dentro de cada adulto vive aún ese niño que alguna vez sintió miedo, frío o abandono. La verdadera transformación comienza cuando permitimos que la vida nos toque, no desde el intelecto, sino desde la presencia. Y Canelo, sin decir nada, dejó que esa escena se quedara con él, no para sentirse héroe, sino para recordar quién es y de dónde viene. Porque todo ser humano que ha sanado sus heridas sabe que la compasión no es un acto, es un estado de conciencia. Lo que realmente transforma no siempre es visible. A veces, lo más poderoso se encuentra en lo que no se dice, en lo que no se grita, en lo que apenas se percibe, como una vibración sutil que atraviesa la materia y despierta algo dormido. Así fue el gesto de Canelo. No fue espectáculo, no fue promesa, fue una intención pura, silenciosa, nacida desde un lugar donde las máscaras no tienen espacio. El niño seguía su camino entre los coches, sin imaginar que algo en su caminar había abierto una grieta en la rutina de muchos. No buscaba conmover, no actuaba. Simplemente vivía, como tantos otros niños que habitan las calles de las ciudades, donde el concreto parece más presente que el amor. Y sin embargo, ese día, algo cambió. Canelo bajó el vidrio, extendió la mano, pero no para dar lo esperado. No eran solo monedas, era mirada, era presencia, era una forma de decir, te veo, te reconozco, eres real. Y cuando alguien se siente visto de verdad, algo florece, algo se enciende, porque ser mirado con respeto cuando se vive en el olvido es, muchas veces, más sanador que cualquier dádiva. ¿Y qué entregó ese hombre forjado en el combate? Entregó tiempo, entregó escucha. Preguntó el nombre del niño, escuchó su historia breve, apretada entre semáforos. Y en cada palabra, en cada gesto, se fue tejiendo algo invisible pero eterno, porque los vínculos verdaderos no necesitan años, solo autenticidad. Los transeúntes comenzaron a notar, algunos sacaron el celular, otros miraban con desconcierto, pero nadie podía negar que en esa escena había algo distinto, algo que se sentía más que lo que se veía, como si por un instante la frecuencia de la ciudad se hubiera elevado apenas unos grados, no mucho, pero lo suficiente para recordar que todos estamos conectados. La vibración del gesto de Canelo no quedó en ese cruce de avenidas, se expandió, porque todo lo que nace desde el corazón viaja más allá del cuerpo, más allá del momento, se convierte en mensaje, en semilla, en posibilidad. Y quien lo presencia, aunque sea sin entenderlo, queda tocado por dentro. ¿Cuántas veces hemos ignorado estos pequeños milagros cotidianos? ¿Cuántas veces la prisa nos ha impedido ver lo sagrado en lo simple? No es necesario ser famoso para provocar un cambio. Lo único necesario es estar presente, ver con el alma, actuar con coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Canelo no salvó al niño, y eso es importante entenderlo, porque no se trata de caer en la ilusión del Salvador.
El niño ya era fuerte, ya era sabio, ya era digno, pero fue honrado, fue reconocido, y eso, en un mundo que despersonaliza al vulnerable, es un acto profundamente revolucionario. La energía de ese encuentro sigue latiendo, no en los titulares, sino en las memorias sutiles de quienes lo presenciaron, porque cuando algo auténtico sucede, deja huella. No hace falta repetirlo, basta sentirlo, y eso es lo que ocurrió ese día. Una frecuencia de amor, de humanidad, de conciencia, recorrió una ciudad dormida, y algunos, al verla, comenzaron a despertar. Hay encuentros que no suceden por azar. Aunque parezcan simples coincidencias, llevan la huella de algo más grande, de una red de sincronicidades que el intelecto no puede explicar. Ese momento entre Canelo y el niño no fue un accidente, fue un recordatorio, una pausa sagrada en medio del ruido, donde el alma recuerda quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Porque no importa cuánto éxito alcancemos, cuánta fama nos rodee, cuántos logros acumulemos, siempre existe dentro de nosotros una raíz, una historia, una herida, y cuando vemos a otro ser humano en lucha, algo en nosotros se activa, no desde la superioridad, sino desde la conexión, desde la conciencia de que todos compartimos el mismo origen, la vulnerabilidad de estar vivos. Canelo no reaccionó como una figura pública, sino como un hombre despierto. Su gesto no fue programado, fue intuitivo, surgió del corazón, como un reflejo espontáneo del alma que ha sanado, y por eso puede extenderse hacia otros sin juicio ni miedo, porque solo quien ha recorrido el camino interno puede mirar al otro con verdadera compasión. Mientras los semáforos cambiaban y los motores rugían, algo más sutil sucedía, una transmisión silenciosa, no de palabras, sino de presencia, una energía que envolvía el momento con una ternura tan extraña en el mundo moderno que parecía venir de otro tiempo, o tal vez de un lugar dentro de nosotros que habíamos olvidado, y en ese instante, Canelo recordó, no sus logros, no sus títulos, no sus combates, sino su esencia. Recordó al niño que fue, a las veces que sintió frío, a los momentos en que dudó, a los días en que la vida dolía más de lo que se podía decir. Y desde ahí, desde esa memoria viva, nació su acción. Porque todo despertar empieza con un recuerdo. No un recuerdo mental, sino vibracional. Un reconocimiento profundo de que la vida es sagrada, de que cada ser que encontramos nos muestra algo que hemos olvidado, y que solo cuando miramos con el corazón, la vida cobra sentido real. Canelo no cambió la historia del niño con un solo gesto, pero sí dejó una marca luminosa, una señal, como una estrella fugaz en medio del concreto. Tal vez el niño no comprendió todo en ese momento. Tal vez siguió su camino sin imaginar la magnitud de lo que había ocurrido, pero en algún rincón de su alma, ese encuentro quedó grabado como una chispa, una posibilidad, una puerta abierta. Y eso es lo más importante, porque no se trata de salvar al mundo, sino de encender una luz, una, luego otra, y otra más, hasta que la oscuridad pierda fuerza. Los que observaban, los que grababan, los que apenas se dieron cuenta, todos en distintos niveles, fueron tocados, porque cuando alguien actúa desde el alma, su energía se expande como un campo magnético, y lo que parecía un gesto sencillo se convierte en medicina colectiva. Vivimos en un mundo que nos empuja a olvidar, a mirar hacia otro lado, a endurecernos. Pero de vez en cuando un acto puro rasga el velo, y por un instante vemos claro, sentimos profundo, vivimos despiertos. Ese instante entre Canelo y el niño fue eso, una brecha en la indiferencia, un destello de verdad, un portal hacia algo que no se puede decir con palabras, pero que el alma reconoce de inmediato. Cuando alguien extiende la mano desde el alma, no lo hace para poseer, ni para imponer, ni para ser aplaudido. Lo hace porque reconoce que el otro es parte de sí, y al ofrecer, no entrega desde la carencia ni desde la culpa, sino desde la plenitud de quien ha comprendido que todo lo que se da con conciencia regresa multiplicado en forma de paz interior. Eso fue lo que ocurrió en aquel cruce de caminos. Canelo no dio como quien se desprende de algo, sino como quien sostiene, como quien abraza sin palabras, como quien, por un momento,
se convierte en templo. Y eso, aunque parezca sencillo, requiere un nivel de presencia que muy pocos alcanzan en medio del ruido cotidiano. El niño no pidió nada con palabras, pero su sola presencia lo decía todo. Era como un espejo incómodo, un reflejo que muchos prefieren evitar. Porque mirar a los ojos a un niño que vende dulces en la calle es confrontar la parte del sistema que hemos normalizado. Es aceptar que, a veces, nos volvemos insensibles como mecanismo de defensa. Y sin embargo, aquel día, alguien decidió no mirar hacia otro lado. Hay gestos que no se explican, se sienten. Y ese instante entre ambos no fue una transacción, fue una transferencia de humanidad, una comunión, dos almas reconociéndose, aún sin conocerse, uno ofreciendo dulces con la inocencia quebrada por la necesidad, el otro ofreciendo dignidad, sin superioridad, sin compasión vacía, sino con una energía profundamente igualitaria. Las manos de Canelo, acostumbradas a la fuerza, a la precisión del combate, se convirtieron en manos sanadoras, no por lo que entregaron, sino por cómo lo hicieron, porque lo que cambia vidas no es el objeto que se da, sino la intención que lo sostiene. Y esa intención, esa vibración, esa frecuencia fue auténtica. Los coches seguían su camino. La ciudad respiraba su rutina. Pero algo había cambiado en el aire. Una vibración nueva flotaba, casi imperceptible, como una brisa suave en medio del calor. Porque cuando el alma se expresa sin filtros, el entorno lo percibe, aunque no lo entienda. ¿Qué significa sostener a otro sin poseerlo? Significa mirar al otro como completo, incluso en su aparente necesidad. Significa no verlo como carencia, sino como potencial. Significa ofrecer desde el corazón, sin esperar nada a cambio, sabiendo que en esa entrega también uno se transforma. Canelo no necesitaba demostrar nada, y tal vez por eso su gesto fue tan potente, porque nació del silencio interno, de la ausencia de ego, de la pureza de quien ha tocado el dolor y ha aprendido a no cerrarse. Y ese niño, aún sin saberlo del todo, sintió algo distinto. Tal vez no pudo ponerlo en palabras, pero su cuerpo, su energía, su mirada, captaron la diferencia, porque cuando alguien nos mira con verdad, nos devuelve un pedazo de nuestra propia dignidad. Y eso, en un mundo tan ciego, es un acto casi sagrado. A veces, una mano que se extiende desde el amor es más poderosa que cualquier discurso. Y en ese cruce de miradas, el mundo se detuvo un segundo para recordarnos que la verdadera grandeza no está en lo que logramos, sino en cómo tratamos a quienes el mundo ha olvidado. El verdadero acto de amor no siempre está en lo que hacemos, sino en cómo escuchamos. Escuchar no es oír palabras, es abrir el corazón al silencio que las envuelve, al temblor sutil que hay detrás de cada historia no dicha. Y ese día, en medio de claxonazos y motores impacientes, Canelo escuchó algo que no venía del niño, sino de la vida misma. No se trataba solo de una historia personal, sino de un llamado colectivo. Cada niño en la calle es un símbolo, una llamada de atención, una herida abierta en el tejido de lo humano. Y escuchar esa herida sin anestesia, sin excusas, es un acto de valentía espiritual. Canelo se detuvo, pero más allá de su cuerpo detenido, fue su alma la que hizo pausa. Y en ese espacio interno, sin cámaras, sin filtros, sin distracciones, surgió la escucha real. El niño no contaba su historia con dramatismo, solo compartía hechos. Mi mamá está enferma, a veces no comemos, quiero estudiar pero no puedo. Frases cortas, secas, acostumbradas al rechazo, y sin embargo, llenas de vida contenida. La escucha de Canelo no fue condescendiente, fue presencia. Fue una atención tan nítida que desarmaba las capas de defensa. El niño, al sentirse realmente oído, comenzó a cambiar su expresión, como si por primera vez en mucho tiempo alguien estuviera de verdad con él, no para juzgarlo ni para sentir lástima, sino simplemente para estar. Y eso, en un mundo acelerado, es milagroso. Porque todos necesitamos ser escuchados, no como víctimas, sino como seres humanos completos. Todos cargamos historias que piden espacio para salir a la luz, pero muy pocos saben ofrecer ese espacio sin querer corregir, sin querer dar consejos, sin intentar huir del dolor. Canelo no interrumpía, no miraba el celular,
No apuraba el momento. Sostenía la mirada del niño con suavidad, asentía con respeto y sobre todo no llenaba el silencio, porque entendía que a veces lo más sanador no es lo que se dice, sino lo que se permite sentir. Escuchar así es un acto revolucionario. En una sociedad que valora el hacer por encima del ser, detenerse a sentir al otro es casi un acto subversivo, y sin embargo es también un acto profundamente humano, profundamente espiritual. El niño se fue abriendo, no como quien busca aprobación, sino como quien por un instante se siente libre de cargar solo con su historia. Y en ese flujo de palabras sencillas el alma hablaba, no solo la suya, también la de tantos otros niños silenciados, invisibles, ignorados. Canelo escuchaba y en su interior algo se organizaba. No era solo emoción, era comprensión, era el reconocimiento de una deuda que no se paga con dinero, sino con acciones conscientes. Era la sensación clara de que, más allá del éxito personal, hay una responsabilidad colectiva, la de no cerrar el corazón, porque cuando uno ha sido tocado por la vida, tiene el deber de tocar a otros con amor, no por obligación, sino por coherencia interna, por gratitud, por humildad. Y esa escucha profunda que ofreció aquel día no fue solo para el niño, fue también para sí mismo, para esa parte suya que necesitaba recordar lo esencial, que necesitaba volver al origen, y en ese espacio compartido, ambos se transformaron. A veces no hacen falta palabras para que una promesa se selle. Hay miradas que contienen pactos invisibles, acuerdos del alma que no se anuncian, pero que se sienten con una certeza inquebrantable. Entre Canelo y el niño surgió una de esas promesas. No se trató de te voy a sacar de aquí ni de yo te voy a cambiar la vida, sino de algo mucho más sutil, mucho más verdadero. No estás solo. Esa es una frase que, cuando se siente de verdad, puede cambiar la trayectoria de una vida. El niño asintió levemente, como si comprendiera algo más allá de sus años. No necesitaba una explicación, porque el lenguaje de la presencia no requiere traducción. Cuando alguien vibra desde el corazón, hasta el silencio habla, y ese silencio compartido fue más poderoso que cualquier discurso. Canelo sintió en su pecho un calor diferente. No era adrenalina ni emoción efímera, era algo más profundo, como un fuego suave que no quema, pero que ilumina desde adentro. Una certeza interna de que ese encuentro no era casual y de que su impacto no quedaría limitado a ese instante, porque hay promesas que no necesitan cumplirse de forma literal. Su propósito no es cambiar la historia externa, sino sembrar una nueva narrativa interna. Y eso fue lo que ocurrió. Un cambio en el relato, tanto en el niño como en el hombre. Uno comenzó a verse distinto y el otro comenzó a recordar algo olvidado. Esa promesa no se expresó con te voy a ayudar, sino con te veo, te respeto, creo en ti. Y a veces, eso es lo único que alguien necesita para comenzar a cambiar su frecuencia. Porque cuando uno se siente mirado con fe, empieza a creer que es posible. El niño volvió a mirar a Canelo con una expresión diferente. Había algo nuevo en sus ojos. No euforia, no expectativa, sino calma. Como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiera permitido soltar el peso de la lucha, aunque fuera por unos minutos. Y en ese descanso breve, encontró un respiro para el alma. La promesa también se grabó en Canelo, no como una carga, sino como un llamado. Un compromiso interno de no olvidar lo esencial, incluso en medio del éxito, de usar su voz, su presencia, su historia, para abrir espacios donde otros puedan también sentirse vistos. Porque el verdadero liderazgo no se trata de ser seguido, sino de iluminar caminos para que otros caminen más libres. Y así, sin grandes gestos, sin testigos importantes, se selló esa promesa silenciosa. Una conexión que no terminó cuando el semáforo cambió, ni cuando el niño siguió su camino. Al contrario, ese instante quedó vibrando en el aire, como una nota suspendida en una melodía inacabada. La vida está hecha de esos momentos, momentos que parecen simples pero que contienen la semilla del despertar. Momentos en los que dejamos de actuar por inercia y comenzamos a actuar por verdad. Canelo no buscó reconocimiento, no pensó en cámaras ni en reputación. Estaba ahí como un ser humano más, dispuesto a escuchar, a sostener, a honrar. Y en ese gesto humilde se manifestó una de las formas más elevadas del amor,
la de ver al otro en su totalidad, más allá de su circunstancia. La promesa sigue viva. No necesita ser repetida. Se siente, se expande. Y en el corazón de quienes fueron testigos, aún resuena esa vibración, la de un alma que eligió estar presente. Hay momentos en que el mundo se desacelera, no porque el tiempo haya cambiado, sino porque nuestra percepción se afina. De pronto, lo que era ruido se vuelve mensaje, lo que era rutina se vuelve símbolo. Y eso fue lo que Canelo experimentó tras el encuentro. Un regreso silencioso a lo sagrado, a esa dimensión interna donde todo cobra sentido. Mientras el niño se alejaba con su caja medio vacía y los coches seguían su danza impaciente, Canelo permaneció en quietud unos segundos más. Algo dentro de él había sido tocado. No era tristeza, no era culpa, era una expansión. Como si su alma hubiera recordado que no estamos aquí solo para conquistar metas, sino para reconectar con lo esencial: la dignidad, la ternura, la humanidad. El retorno a lo sagrado no siempre ocurre en templos ni en ceremonias. A veces sucede en el asfalto caliente, entre semáforos, entre bocinas, porque lo sagrado no tiene forma fija. Se revela en donde hay verdad. Y esa verdad apareció entre un niño y un hombre que decidieron no ocultarse tras sus roles sociales. ¿Qué nos aleja de lo sagrado? La prisa, el juicio, la costumbre de ver al otro como un objeto, como parte del paisaje urbano. Y sin embargo, cada ser humano es un universo, una historia viva, un fragmento de lo divino. Cuando logramos ver eso, aunque sea por un instante, algo cambia para siempre. Canelo sabía que en ese encuentro no solo había tocado otra vida, también la suya había sido tocada, no de forma dramática, sino profunda, como un río subterráneo que, al recibir una chispa de luz, comienza a fluir con más claridad. En su interior se abrió una pregunta silenciosa. ¿Cómo honrar este instante? ¿Cómo sostener esta frecuencia cuando regrese la rutina, los entrenamientos, los contratos, los flashes? Y la respuesta no vino de afuera, sino desde dentro, siendo presencia, siendo coherencia, siendo puente entre mundos. Porque quienes han alcanzado reconocimiento, poder o visibilidad, tienen la oportunidad y el desafío de ser canales para algo más grande, no para salvar, sino para recordar. Recordar que todos merecemos ser vistos, que todos nacimos dignos, que la compasión no es debilidad, sino fuerza lúcida. Aquel instante no fue un evento aislado, fue un fractal, una representación en miniatura de lo que todos podemos hacer: mirar al otro con profundidad, actuar desde el alma, detenernos en medio del caos para reconectar con lo invisible. Canelo volvió a encender el motor, pero algo era distinto, no por fuera sino por dentro. Llevaba en su pecho la huella de ese niño, no como una carga, sino como un símbolo, como un recordatorio vivo de que el verdadero propósito no está en vencer al otro, sino en incluirlo, en reconocer su humanidad, su luz, su historia. Y ese reconocimiento no se quedó ahí, se extendió, porque cuando una conciencia se eleva, su vibración toca a otras. No hace falta que sea anunciado, la energía lo hace por sí sola, como una ola silenciosa que transforma sin imponer. El regreso a lo sagrado no fue un destino, fue un instante, un umbral. Y cruzarlo no requirió palabras ni rituales, solo requirió estar presente, mirar con el corazón y actuar con verdad. Lo más profundo que podemos sembrar en otro ser humano no es una ayuda material, ni una enseñanza verbal, sino una vibración, una energía que toca sin tocar, que penetra sin forzar, que se instala como semilla en el campo invisible de la conciencia. Y eso fue lo que realmente dejó Canelo en aquel niño: una vibración, un mensaje silencioso que decía: tu vida importa, aunque el mundo parezca haberlo olvidado. Esa energía no se desvanece con el tiempo, se queda flotando, esperando el momento justo para germinar. Puede pasar un día, un mes o incluso años, pero llega el instante en que, frente a una nueva dificultad, esa chispa vuelve a encenderse. Y entonces el niño, ya adolescente o adulto, recuerda. No el evento exacto, tal vez, pero sí la sensación, el calor, la certeza de haber sido visto.
Ese es el verdadero regalo de los encuentros conscientes. No buscan resultados inmediatos, sino transformación profunda. Una transformación que ocurre en silencio, lejos del espectáculo, pero que cambia la dirección de vidas enteras. Canelo siguió con su día, pero no fue un día más. Aquel gesto sencillo había activado algo que no se puede desactivar, porque cuando se toca el alma de alguien, también se toca la propia. Es un circuito, un puente entre dos mundos que ya no vuelven a ser los mismos después del cruce. Y lo más hermoso es que ese tipo de actos no se detienen en quienes los protagonizan, se expanden. Porque cuando alguien recibe presencia verdadera, tiende a replicarla, no por obligación sino por resonancia. Es la cadena invisible del despertar. Quizás ese niño algún día, al ver a otro niño en las calles, también se detenga, también escuche, también extienda la mano sin poseer, y en ese nuevo gesto se mantendrá viva la vibración original, como un eco que se repite, no con palabras, sino con acciones que nacen del corazón. Lo que ocurrió ese día entre el tráfico no fue un simple acto de generosidad, fue una activación, un pequeño foco de luz encendiéndose en medio de la oscuridad. Y cada luz que se enciende tiene el poder de alumbrar mucho más allá de su punto de origen. Vivimos tiempos en los que es fácil endurecerse. El dolor ajeno se ha vuelto paisaje, la indiferencia, costumbre, pero basta un instante de verdad, un gesto puro, para romper ese ciclo, para mostrar que otro mundo es posible, no en teoría, sino en práctica, aquí, ahora, con lo que somos, con lo que tenemos. Canelo, al mirar al niño, no buscaba cambiar el mundo, pero sin saberlo estaba activando una cadena que sí lo cambia. Porque el mundo no cambia desde los grandes discursos, sino desde los pequeños actos de amor. Actos que no buscan reconocimiento, sino coherencia interna. La verdadera revolución no es externa, es vibracional. Y empieza cuando alguien decide actuar desde la conciencia, sin esperar aplausos, sin medir consecuencias, solo por sentir que eso es lo correcto, lo humano, lo sagrado. El niño no necesitaba un héroe, necesitaba un testigo, alguien que lo viera sin lástima, que lo honrara en su lucha, y eso fue exactamente lo que recibió. Y así, sin estruendo, sin escándalo, nació una nueva frecuencia, una vibración que aún hoy sigue expandiéndose, tocando a quienes están listos para sentirla. Hay gestos que se desvanecen con el tiempo, y hay otros que, aunque invisibles, perduran más allá de los cuerpos, de los días, de las ciudades. Se convierten en legado silencioso, en vibración que camina con nosotros, recordándonos lo que somos en esencia: presencia, ternura, conexión. El encuentro entre Canelo y aquel niño no fue un acontecimiento anecdótico. Fue una lección viva de cómo lo humano se convierte en sagrado cuando es tocado por la conciencia. Porque en un mundo saturado de imágenes, de noticias, de escándalos, lo que realmente transforma es lo que no se puede mostrar, la verdad del corazón. Ese niño, al ser visto, recuperó algo que no se compra ni se pide: su dignidad. Y Canelo, al mirar sin juicio, también recuperó algo: su centro, su propósito más allá del éxito, más allá del reconocimiento. Ese es el verdadero legado. No el dinero que se entrega, ni la fama que se comparte, sino la energía que se deja en el otro. Y esa energía, cuando nace desde el alma, se multiplica sin control, como una onda en el agua que nunca deja de expandirse. Al día siguiente, todo parecía igual. El tráfico, la ciudad, las rutinas, pero quienes fueron testigos sabían que no era así, porque algo había cambiado, tal vez no afuera, pero sí adentro. Y lo que cambia adentro, inevitablemente, comienza a reflejarse en el mundo. Hay quienes piensan que estos actos no sirven de nada, que la realidad es demasiado cruda, demasiado compleja, pero eso solo lo cree quien ha olvidado el poder del corazón, porque una sola chispa puede encender una hoguera, una sola mirada puede despertar un alma, un solo gesto puede sembrar la paz. Canelo siguió con su vida, con su camino, pero ya no era el mismo. El encuentro con el niño le recordó que su historia no es solo suya, que cada paso que da puede abrir camino para otros, que su verdadera victoria no está en el cuadrilátero, sino en cada vez que elige actuar con amor. Y ese niño,
aunque tal vez no entienda todavía la magnitud de lo vivido, lleva ahora una semilla dentro, una memoria vibrante que algún día florecerá. Y cuando eso ocurra, cuando la vida le pida decidir quién quiere ser, sabrá que hay una forma de vivir con dignidad, con compasión, con presencia. Ese es el legado, una cadena silenciosa de humanidad, un llamado a recordar que siempre podemos mirar más allá de las apariencias, tocar más allá de lo material y amar más allá del miedo, porque al final, lo único que permanece es lo que se dio con verdad. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.